semiología con ellos es que cuando ustedes van a enfrentar un paciente, si no tienen un conocimiento nosológico previo de lo que significa las distintas patologías, van a tener luego problemas para establecer un correcto o una correcta historia clínica, un adecuado examen físico y consecuentemente van a tener problemas en la presunción diagnóstica. Entonces, si entendemos a la fisiopatología como una rama de la medicina que estudia los mecanismos por los cuales se originan las distintas enfermedades, esto permite explicar por qué ocurren los signos y síntomas y las diversas manifestaciones asociadas. Se darán cuenta por qué la insistencia que esta parte de neurología deba ser tratada en primer lugar para que puedan enfrentar un paciente con un problema neurológico. Entonces, si bien este concepto puede aplicarse a todo, en neurología hay algunas cosas que son diferentes y que vale la pena tenerlas en cuenta ahora que vamos a desarrollar el curso. ¿Hay algún micro aprendido? Por favor, apaguen sus micros. Entonces, si leen, esta es la historia del paciente Tan. ¿Y por qué es importante esto? Porque este es un paciente, miren, de 51 años, que desde el inicio de su enfermedad, su única respuesta cuando entra al hospital era que decía tan, tan, y acompañado de un movimiento en la mano izquierda. Era un joven conocido en el pueblito donde vivía, lo conocían como inteligente, pero cuando ingresa al hospital, este paciente comprendía lo que se decía, pero solo emitía las palabras tan, tan. 10 años después se agrega, apaguen los micros, por favor. Entonces, 10 años después, se le agrega ya una hemiparesia del hemicuerpo derecho. Y poco a poco se paralizaron completo, o sea, llegó a una hemiplegia. Gradualmente el cuadro sigue avanzando y el paciente dice el documento que era obvio que era una lesión cerebral progresiva, la cual desde el inicio, durante los 10 primeros años de la enfermedad del paciente Tan, había permanecido localizada a una región circunscrita, respetando los órganos motores y sensoriales. O sea, inicialmente pensaron que este problema empezó en una zona circunscrita y que luego van a agregarse los problemas motores. Después de los 10 años, esta lesión se había extendido para afectar uno o más órganos motores. En virtud que el lado derecho de Tan se encontraba completamente paralizado y debido a que las sensaciones de las extremidades derechas estaban ligeramente impedidas, la lesión cerebral principal debió haberse situado en el hemisferio izquierdo. El paciente muere a las 11 de la mañana del 17 de abril. Y este es un cerebro normal. Y acá tienen el cerebro de este paciente. Entonces, Broca, quien hace la descripción de este caso, Broca hace la autopsia de este paciente y encuentra que en esta zona hay una tumoración y que de acá había partido pues el progresivo crecimiento de esta tumoración que tomó luego las partes motoras y sensitivas. Pero esto lleva a que de ese tiempo aparecen las teorías que decían que la función cerebral estaban localizadas, estaban limitadas. Entonces estas teorías de localización decían, esta parte del cerebro
tiene que ver con la función motora, esta con la parte del lenguaje, esta parte sensitiva, esta visual, pero esto con el tiempo se va demostrando que no es del todo cierto, y de pasar de una teoría de localizacionista, se pasa a una teoría globalista. Esta teoría globalista entiende como que el cerebro, en sus distintas partes, es una unidad integral, indisoluble, de toda la actividad psíquica que aparece como una función del cerebro, pero actuando como un todo. Digamos, entonces, cuando estos conceptos van avanzando, la corteza cerebral se va viendo de distintas formas. Entonces, se acepta como un sistema funcional de la corteza a todas las funciones cerebrales como interacción de estructuras que son altamente diferenciadas, cada una de las cuales hace un aporte específico, propio, pero aún todo dinámico. Entonces, aparecen como prueba de que la función es global. Por ejemplo, acá pueden observar tres funciones diferentes, que estas tres tienen una localización en ese sitio que acaban de ver y que no tienen una relación, una función con la otra. La orientación derecha-izquierda, la habilidad para el cálculo aritmético y la comprensión de estructuras gramaticales son funciones diferentes que se afectan cuando hay un problema en este lado. Entonces, cada uno de las partes del cerebro aporta, si bien es cierto, principalmente en una función, pero no es exclusividad de esa parte. Y en muchas funciones, varias partes participan, o mejor dicho, una parte participa en varias funciones. Entonces, el sistema funcional se basa en tres aspectos básicos. Una función o una parte, un sistema, si quieren, que tiene que ver con el estado de alerta. Anatómicamente, esto tiene que ver con el bulbo, puente, mesencéfalo y tálamo. En esta estructura está la sustancia reticulador activador ascendente. Esta sustancia reticular activador ascendente del tronco cerebral, si quieren, despierta la corteza se activa y nuevamente retroalimenta al tronco. Y este proceso permite que cada uno de ustedes esté despierto durante todo el día y hasta la noche se dan fenómenos, principalmente este nivel, para que luego pasemos a un estado de pseudoinconsciencia o un estado que se llama sueño. El segundo sistema funcional es aquel que va a obtener, procesar y almacenar la información. Ahí tenemos a la corteza occipital, que va a tener todos los estímulos visuales, la corteza temporal con los estímulos auditivos y la corteza parietal con todos los estímulos de tipo sensorial. Y el tercer sistema funcional es el que se va a encargar de la programación, regulación y verificación de la actividad mental. Y esto principalmente están involucrados los lóbulos frontales. Ahora, uno de los aspectos que es básico que ustedes se acuerden es que se describen áreas primarias, áreas secundarias y áreas terciarias. Las áreas primarias son áreas específicas en las que se proyectan informaciones de los diversos sistemas sensoriales, llámese el visual, el auditivo o el somestésico. En estas áreas primarias se localizan principalmente en la capa 4. Ahí llegan todas las aferencias. Estas, por ejemplo, acá tienen en amarillo el área visual, ¿correcto? Esta área visual está localizado en el hemisferio occipital. El área secundaria está situada alrededor de las áreas primarias. Acá tienen en naranja el área secundaria visual, alrededor del área primaria visual. Estas áreas secundarias poseen conexiones construidas a través de la experiencia. Estas áreas secundarias guardan, integran todas las aferencias en percepciones y experiencias, pero reconocibles y que tienen un significado. Entonces, si ustedes
miran con el área visual primaria, luego va a suceder un proceso donde tiene que participar el hipocampo, y del hipocampo se memoriza, se guarda en el área secundaria. Entonces, la primera vez que ustedes ven un objeto, una cara, cualquier cosa, van a ver con esta parte, pero cuando se van a dar todos los procesos mnésicos a nivel del hipocampo, esta información ya provista con un significado reconocible se va a guardar en el área secundaria. No olviden esto porque esto va a ser importante en muchos de los aspectos como son las epilepsias, los ACV, los AITs, etcétera. Todo lo que viene a ser, si quieren, disculpen el término, pero la información bruta va a ir al área primaria y todo lo procesado al área secundaria. Y así como tienen acá visual, tendrán pues el área primaria auditiva, olfativa, etc. Y la tercera, las áreas terciarias, vienen a ser áreas de cruce de todos los sistemas sensoriales. Acá se da la integración multimodal y acá estas áreas terciarias, que son principalmente anteriores, pero que participa todo el cerebro, son los que van a permitir que tengamos rasgos distintivos de cada uno de ustedes. Y estas zonas terciarias tienen que ver con las formas más complejas del comportamiento. Y dentro de esas formas van a encontrar que en estas áreas podrían explicar cosas tan importantes como son pues los sentimientos, la moral, la ética, etc. Entonces, la organización cortical, corteza, que es lo que vamos a ver ahora, miren, representa el 40% de todo el volumen del cerebro. Va a haber alteraciones motoras, alteraciones sensoriales y alteraciones cognitivo-conductuales. Estas son la primera parte de lo que vamos a ver ahora, que son las afasias, las amnesias, las aprasias y las agnosias. Entonces, las alteraciones del lenguaje, afasias, las alteraciones de la memoria, amnesias, las alteraciones de la praxis, apraxias, y las alteraciones de la gnosis son las agnosias. Este es el cuadro general para ver estos 4 aspectos que vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué entendemos por el lenguaje? Entonces, es el uso de un sistema simbólico, pero que lleva un significado. Este significado puede ser con caracteres sonores, o sea, hablado, o con caracteres escritos, la escritura. ¿Qué tiene en común? La comunicación. Hablando, escribiendo. Pero funcionalmente hay todo un componente motor que nos va a permitir hablar o escribir para comunicar. Y hay un sistema sensorial que nos va a permitir leer o oír lo que la otra persona puede estar hablando o escribiendo. Entonces, el lenguaje, comunicación, hablado, escrito, y funcionalmente, hablando o escribiendo, oyendo o leyendo. Entonces, esto es lenguaje y las alteraciones del lenguaje se llaman afasias. Entonces ahí tienen 4 conceptos de lo que son las afasias, conceptos del año 83, 85, 97 y 2017. Todos en común es una deterioro de la comprensión del lenguaje, hablado o escrito, pero siempre como causa de una lesión adquirida en el cerebro. Alteración del lenguaje producida por una lesión cortical. Daño cerebral caracterizado por dificultades en la producción, disminución en la comprensión y errores en la denominación. Entonces, son conceptos de lo que significa el término afasia, que es una alteración del lenguaje. Entonces, esta es una parte en la cual se van a ir describiendo con distintos nombres lo que representa lo mismo.
Entonces, una lesión en el área temporal superior, área 22 de Brodmann, el paciente va a tener una dificultad para reconocer el sonido de las palabras. Hay una sordera a las palabras. Se asocia error en la producción de las palabras, parafasias. Las parafasias significa el decir una palabra en lugar de otra. Es decir, un paciente que tiene una alteración a este nivel, su lenguaje es toda una ensalada de palabras. A esto se llama una afasia acústica agnósica, una afasia de Wernicke o una afasia sensorial. Una alteración en la segunda circunvolución temporal, aquí ya el paciente tiene dificultad para retener la información que escucha. Es decir, si tiene esta dificultad para retener, hay una amnesia, o sea, no memoriza la información verbal. Y esto lleva a una desintegración del contenido del sonido del lenguaje. No entiende, no comprende toda la información por los sonidos que deberían representar. Una información verbal el paciente no la entiende. Y a esta se llama acústica amnésica. O sea, olvidó, si quieren, el sonido. Y también le han llamado de conducción aferente. Estos términos diferentes que ustedes ven, depende de todo el tiempo en que se vio estos problemas entre lo que era el bloque en ese tiempo, pues, soviético y el otro bloque. Entonces, cada uno le puso nombres que hasta ahora se siguen, pero que representan lo mismo. Una lesión en el ángulo temporo-occipital. Acá ya el paciente tiene dificultad para evocar el nombre de los objetos y tiene una dificultad para relacionar el percepto y la palabra que lo representa. O sea, esto qué cosa es y la palabra que lo representa. Entonces, esta es una amnésica anómica, lo puede nombrar. ¿Por qué? Porque no relaciona lo que es el objeto con la palabra que lo representa. Una lesión más adelante, en lesiones angulares y supramarginales del lado izquierdo, hay una dificultad para comprender las estructuras lógico-gramaticales. Acá ya no hay una relación en los componentes de la oración. Y a esto se le llama una afasia semántica. Más adelante ya se va a alterar el articulema, que no vendría a ser más que la unidad de todo lo que se ha aprendido en esta zona, está guardada para poder movilizar todo lo que vamos a necesitar expresar. O sea, no hay una retroalimentación sobre el aparato fonador. O sea, esto vendría a ser una apraxia. Vamos a ver qué cosa es praxis y apraxia ahorita. Entonces, este síndrome afásico vendría a ser también una apraxia del habla. Y por eso se llama motora aferente de conducción. Y ahora, en la zona donde había descubierto el tumor Broca, por eso se llama la afasia de Broca, no fluente, expresiva o motor eferente, se localiza en la tercera circunvolución frontal. Hay desautomatización, perseveración, en el caso del paciente tam, tan, y hay carencia de todos los elementos gramaticales. La conversación del paciente es como se expresaba, si ustedes alguna vez han visto las películas de Tarzán. Tarzán no usaba todos los elementos gramaticales. Entonces, era una conversación es una conversación de ese tipo. Y que cuando progresa, va a volverse perseverante, como el paciente del ejemplo, se va a desautomatizar todo lo que es el lenguaje, y a esto se llama afasia motor aferente o afasia de Broca o no fluente expresiva. Y el otro tipo de afasia es la que se llama motora transcortical o dinámica. Esta se localiza en lesiones que son en la zona anterior,
Y acá hay pérdida de la iniciativa verbal y hay adinamia. Acá se suprime toda la expresión emocional del lenguaje. Se puede llegar a la ecolalia, que es la disminución del lenguaje, y al mutismo. El paciente no expresa mucho de lo que quiere a lo mejor decir. Queda en un mutismo, no habla. Pero la característica de esto es que ustedes pueden expresar muchas palabras, pueden decir hasta una oración, pero de acuerdo al tono que ustedes le van a poner, puede representar hasta una expresión de cariño o puede representar una expresión en la cual uno está o riñendo, llamando la atención usando las mismas palabras. Quien le da la expresión emocional al lenguaje es esta zona. Entonces, cuando esto se afecta, el paciente va a tener lo que se llama un síndrome afásico motor transcortical o dinámico. Pero, ¿qué es lo que sucede en todos estos pacientes? Las lesiones no van a darse como sucedió con el paciente TAN, solo en un sitio, van a involucrar muchas zonas. Y si ustedes que van desde el área de Broca, con el fascículo arqueado, hasta llegar al área de Wernicke, un compromiso de toda esta zona va a llevar a lo que ya se llaman los síndromes afásicos mixtos. Y estos mixtos pueden llegar a ser manifestaciones tan severas en las cuales el paciente no habla nada y no comprende nada. Entonces, una afasia mixta severa. Entonces, si hablamos de la fisiopatología pura, entendiendo como que nosotros debemos saber cuál es la enfermedad que produce ese signo y síntoma, acá ya tienen un primer ejemplo, que una lesión que genere afasia puede ser un problema vascular, un ACV. El ACV genera una afasia, sí. Puede ser una lesión tumoral, sí. Puede ser una lesión tumoral de tipo granulomatosa, sí. Puede ser una lesión desmielinizante, sí. Es decir, el origen de este signo y síntoma puede ser de varias o de causas. Distintas patologías, distintas etiologías, si ustedes quieren, pueden generar un síndrome afásico. Inclusive todos los ejemplos que he usado son ejemplos que van a generar una característica deficitaria de la función cerebral. Pero también una actividad de tipo excitatoria, como es una epilepsia, ¿puede generar un problema afásico? Sí. Entonces, la idea de tratar de juntar un poco esto con lo que es la semiología es para que ustedes puedan enfrentar el interrogatorio a sus pacientes con la idea de que tengan un conocimiento básico para enfrentar la semiología de la mano con la fisiopatología. Entonces, estos síndromes afásicos, o sea, del lenguaje, se van a asociar a trastornos de la lectura, que se llaman las alexias, a trastornos de la escritura, que son las agrafias o agrafías, si quieren, y a alteraciones en el cálculo, que son las acalculias. Entonces, si es un paciente con un cuadro afásico, van a encontrar ustedes que van a estar asociados a estos tres trastornos: lectura, escritura y cálculo. Regresamos a nuestro cuadro de origen. Todo lo que es lenguaje, los síndromes afásicos. Ahora pasamos a la memoria. Entonces, la memoria no es más que un proceso cognitivo que procesa, codifica, almacena y evoca la información. Entonces, en resumen, hay una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo. La de corto plazo, es la operativa o de trabajo. Esta es la memoria en la que yo le pido el teléfono a alguien y me dice 9599238811.
ese rato yo me aguardo ese número. Voy a mi escritorio, apunto el número y listo. A la hora ya no me acuerdo de ese número, pero lo apunté. Esta operativa de trabajo dura segundos a minutos. Entonces, esta memoria, todo lo que ustedes van a hacer uso de este tipo de memoria a corto plazo se borra, no se guarda. La memoria a largo plazo tiene estas 4 formas. Es anterógrada o es inmediata y dura menos de 10 minutos. La retrógrada o mediata, el tiempo es prolongado. La reflexiva o implícita es aquella memoria que se guarda para saber el cómo, y las declarativas o explícitas, el saber qué estás evocando. Y esta puede ser una memoria de tipo episódica o semántica. Entonces, van a haber amnesias que son anterógradas. Las anterógradas, doctores, es la incapacidad para retener la información. Anterógradas, retrógradas. La retrógrada es la imposibilidad de evocar una información previamente aprendida. Acá no puedo retener, no funciona mi disco duro para guardar. Y en la retrógrada no puedo evocar una información previamente aprendida. La específica es aquella que está relacionada con una manera de amnesia, pero con la naturaleza de información a memorizar. Específicamente no memorizo números, por ejemplo, o caras si quiero. Y la inespecífica es para todo tipo de material o para cualquier modalidad de información que debo memorizar. Entonces, tenemos estos síndromes afásicos o amnésicos, perdón. La amnesia del hipocampo. Si ustedes miran este dibujo, cuando hacíamos lo que es áreas primarias y secundarias, habíamos puesto que acá está la occipital primaria, la occipital secundaria. La información visual viene, llega al área primaria y les decía, pasa al hipocampo. Acá en el hipocampo se dan los fenómenos de memoria y regresan al área secundaria. Entonces, si nosotros tenemos una alteración en el hipocampo, esta alteración va a llevar a una amnesia anterógrada masiva, que imposibilita la adquisición de toda información nueva. Entonces, no se puede usar todos los problemas amnésicos del hipocampo para guardar la información. Por lo tanto, no puedes guardar. Es una anterógrada masiva. Pero se preserva la memoria anterior y todo lo que has aprendido el paciente lo recuerda. Pero desde el momento que se daña, ya no puede guardar nueva información. Este tipo de amnesia del hipocampo no se acompaña ni de confabulaciones ni de trastornos de la personalidad y el individuo es consciente de su problema. La amnesia tipo Korsakov, acá ya es una alteración anterógrada y retrógrada, pero masiva. Acá sí hay confabulación, acá hay anosognosia, o sea, la falta de reconocimiento de las partes corporales o de las caras. Se debe a alteración en la memorización y a las dificultades de evocación selectiva. O sea, el paciente no puede ni tomar la información, ni puede archivar una nueva información. Esta está asociada a lesiones diencefálicas o de cuerpos mamilares y núcleo dorso mediano. Las amnesias globales transitorias. Esta es una forma de ataque isquémico transitorio. Es un fenómeno que puede estar relacionado a la migraña vertebrovascular o al ACV posterior, enfermedad cerebrovascular. Entonces, es un cuadro de inicio brusco en la que aparentemente el paciente no se cae, no pierde la conciencia, pero no recuerda lo que ha pasado en un tiempo que puede ser variable, puede durar hasta 10 horas. Entonces, tiempos menores a 10 horas están relacionados con las migrañas vertebrovasculares, pero los ACVs
Es el paciente que lo traen a la consulta y la familia dice, doctor, él ha cocinado toda la mañana. Se ha sentado a almorzar y luego ha preguntado quién ha cocinado el almuerzo. Y no se acuerda desde que ha desayunado. Estas amnesias globales transitorias tienen una relación de la mano con los ACVs porque esta es todo el sistema vértebro-basilar. Y la falla vascular de esta zona puede traer amnesias globales transitorias. Ahora, las amnesias o dismnesias paroxísticas son aquellas que se van a presentar, pero son secundarias a crisis epilépticas, que pueden ser parciales, complejas, estatus de ausencia o estatus parcial complejo. Estas son formas de epilepsias. Es importante, ya que estamos en esto, en el sílabus no figura síndromes epilépticos. En consecuencia, yo no sé si están de acuerdo el día sábado que vamos a hacer la última clase, tomarnos un tiempito para ver esta parte de lo que es epilepsias. De tal manera que con eso creo que tendrían la base tranquila para poder enfrentar unos problemas neurológicos. Entonces, estas crisis de tipo epiléptico, las más frecuentes son las sensaciones llamadas del déjà vu, o sea, el ya vivido, o el déjà entendu, el ya oído. De estas dos, la más frecuentemente que reportan los pacientes es la sensación de haber ya vivido eso que acaban de experimentar. Y yo no sé si alguno de ustedes han estado en algún sitio y han tenido la sensación de que eso que están viviendo ya lo han vivido. En este tipo de epilepsias, los pacientes narran y creen que lo que acaban de vivir en ese momento ya antes lo han vivido. Y les van a contar, yo he hecho tal cosa, pero eso ya tengo la sensación que lo he hecho hace mucho tiempo. Esas son manifestaciones de tipo epiléptico. Están dentro de las amnesias paroxísticas. Las amnesias en las demencias. Las demencias las amnesias en las demencias tienen dos grandes grupos. Las amnesias de tipo cortical, demencias corticales, y las demencias subcorticales. En las demencias corticales hay un compromiso de la memoria de corto y largo plazo. En las subcorticales hay una deficiencia marcada en la evocación o en la localización de archivos correctamente almacenados. Típico ejemplo de una amnesia en las demencias es, y cortical, la enfermedad de Alzheimer. Esta es la paciente Augusta, a la cual Alzheimer hace el seguimiento y hace la autopsia y es el que plantea el concepto de los ovillos neurofibrilares, las placas seniles que encuentra en el cerebro de esta paciente y a lo que después Kraepelin le pone el nombre de la enfermedad de Alzheimer. Esta es la paciente. Y el típico ejemplo de las amnesias subcorticales es la enfermedad de Parkinson. Entonces, se calcula que hasta un 40%, según algunos textos, los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson van a ser demencias. Y esta demencia es de tipo subcortical. Esta demencia es de tipo cortical. Entonces, ya hemos visto lenguaje, ya hemos visto memoria. Sigamos con lo que significa gnosis. La gnosis no es más que el reconocimiento cortical de los estímulos sensoriales. Otro concepto, capacidad para saber y reconocer el significado de un estímulo sensorial. Otro concepto, proceso cerebral complejo de procesamiento de la información sensorial. Entonces, si estos son los conceptos de gnosis, las agnosias vienen a ser pues, entonces la incapacidad para reconocer estímulos sensoriales como consecuencia de la perturbación en el procesamiento complejo de la información sensorial. Entonces, acá van a tener síndromes agnósicos perceptivos.
Acá la afección en el nivel de la elaboración de datos sensoriales que permite reconocer y discriminar patrones complejos. A eso se le llaman perceptivos. Y a los asociativos son la alteración de la función que relaciona los datos discriminados con las imágenes de memoria guardadas en el cerebro por las diferentes modalidades sensoriales y que van a conferir una significación a lo percibido. ¿Qué significa esto? La agnosia auditiva. Esta vendría a ser la información sensorial dañada. Es la incapacidad para identificar sonidos verbales y no verbales. Cuando las lesiones son izquierdas, hay una incapacidad de asociar el sonido con el significado del sonido. En cambio, las lesiones derechas, hay una falla en discriminar acústicamente el sonido. Estas son las dos formas que serían de agnosia auditiva. Incapacidad de asociar el sonido con el significado. Y la otra es la falla en discriminar acústicamente los sonidos. Las agnosias visuales, hay agnosia para los objetos. Esta agnosia para los objetos va a ser la imposibilidad de reconocer los objetos de forma inmediata. Y también la incapacidad de darle su significado a un objeto percibido. Las agnosias para los colores ya van a encontrar unas alteraciones en el pareamiento color-color o color-objeto. Todas estas alteraciones son agnosias de tipo visual. Las agnosias espaciales. Esta es la incapacidad que tiene el paciente para orientarse en lugares familiares o evocar mentalmente un trayecto y localizar ciudades en un mapa. Por eso en el interrogatorio, cuando hacen la evaluación neurológica, le piden al paciente que camine, que les narre desde la entrada del hospital cómo ha hecho para llegar al consultorio. Entonces el paciente va a decirles: he subido unas gradas, he subido una rampa, he doblado a la izquierda, etc. Estos pacientes que tienen agnosia espacial son incapaces de evocar el trayecto y en un mapa tampoco reconocen o tienen dificultad para reconocer y localizar un mapa. Estas se dice que son realmente transitorias, mejoran con el tiempo y se asocian con lesiones posteriores derechas. Pero hay una forma que son las agnosias espaciales unilaterales. Acá no tiene en cuenta los estímulos en el espacio contralateral a la lesión. Ustedes le piden al paciente que dibuje una casa. Él ha dibujado la parte izquierda de la casa. No tienen en cuenta, no existe la parte derecha de la casa en este dibujo. Le piden que dibuje una flor. Acá el paciente ha dibujado los pétalos del lado izquierdo y no ha dibujado los pétalos del lado derecho. Esta es una agnosia espacial. Y este es uno de los ítems que se toman en las evaluaciones para lo que es el Mini-Mental, que es una prueba para detección temprana de lo que significa deterioro cognitivo. Y praxis. ¿Qué cosa es la praxis o praxia? Forma de actividad motora adquirida y elaborada mediante el aprendizaje. Esto, praxis o praxia, es un conjunto de aptitudes o habilidades prácticas aprendidas, pero que tienen que ver con el hablar, el desplazarse, usar utensilios o instrumentos, manipular objetos, armas o efectuar gestos simbólicos. Esto en conjunto se llama praxis o praxia. Entonces, ¿qué cosas son las apraxias? Trastorno en la ejecución intencional de un gesto motor. Y un gesto motor es un comportamiento aprendido que tiene un fin de comunicación. Entonces, estas apraxias no se van a presentar o hay que excluir déficit motor ni sensitivo. O sea, no el paciente no puede hacer esto, no puede hacer un gesto porque tiene un déficit motor o sensitivo, sino porque hay una disociación entre la idea del movimiento y la ejecución que va a hacer el paciente. Eso es apraxia. Y ya que estamos acá,
cuando decíamos que la afasia de Broca era una apraxia, o perdón, la anterior a Broca es una apraxia, es porque ahí, sin existir un trastorno motor y sensitivo, hay una disociación entre lo que el paciente debe mover, ejecutar el movimiento y lo que quiere decir. Es decir, no puede expresar lo que ha aprendido para que sus músculos fonen. Es decir, que es diferente a lo que es una disartria. La disartria es cuando el paciente no puede fonar por debilidad de los músculos. La apraxia, el paciente no puede porque no sabe asociar entre el movimiento y la ejecución motora para pronunciar una palabra. ¿Cuáles son las formas de apraxias? La apraxia bucolingual. Acá hay una dificultad en el movimiento voluntario de los músculos implicados en el habla. Movimientos sin una finalidad lingüística, como por ejemplo, soplar, aspirar, sacar la lengua, hacer el gesto de besar o la mímica de llanto. Ninguno de estos movimientos tiene una finalidad de lenguaje. Estos son gestos aprendidos. Y estas lesiones que van a traer estas apraxias bucolinguales se van a asociar a lesiones anteriores del lóbulo parietal. O sea, para evaluar esto, se le pide al paciente que saque la lengua, que haga el gesto como que va a besar, o como es la mímica de un llanto, que sople, que aspire, etc. Cuando el paciente no puede realizar esto, pese que entiende que debe hacer esto, esa es una apraxia bucolingual. La ideomotora puede ser simbólica. Le piden al paciente que haga el saludo militar o el signo de la cruz, ya es un símbolo, el paciente no puede realizar, es una apraxia ideomotora. O expresiva, dígale al paciente que haga el gesto de llamar con la mano o que haga un chao. O descriptivo corporal, señor, haga de cuenta que se va a peinar o se está cepillando los dientes o está fumando. O la utilidad de los objetos. Pídale al paciente que por favor haga de cuenta que está cortando con unas tijeras o cómo se mueven sus manos para abrir una puerta. Todas estas apraxias son simbólicas, expresivas, descriptivo-corporales o de la utilidad del objeto se llaman ideomotoras. Entonces, acá el paciente no puede realizar esto porque hay una disociación entre lo que tiene que hacer y la ejecución del movimiento, en ausencia, nuevamente, de una lesión motora o una lesión sensitiva. Estas apraxias ideomotoras pueden ser hemiapraxias por desconexión callosa. Acá hay la incapacidad para realizar gestos con una mano, pero las lesiones izquierdas van a comprometer a ambas manos y las lesiones derechas solo la contralateral, la izquierda. Estas están asociadas a lesiones de cuerpo calloso, lesiones posteriores del hemisferio izquierdo. Las apraxias construccionales son aquellas en que hay un defecto entre la percepción visual y la acción apropiada. Entonces, ¿qué sucede acá? Es la incapacidad para dibujar objetos sencillos, copiar modelos o realizar algunas tareas de ensamblaje. El origen es bilateral y es la forma más común de apraxia. Entonces, si ustedes cuando hagan demencias, que tampoco está en fisiopato, hay una prueba que es el mini mental de Folstein, y ahí se le pide al paciente que copie estos pentágonos. Entonces, acá no puede copiar el paciente, y estos son algunos ejemplos de los pacientes, en este caso los 3 tienen Alzheimer, y que no puede copiar el dibujo. Se considera valedero, si quieren, que pese a que tenga esta forma, o que se parezca a este pentágono, exista el cruce de los mismos. Así sea feíto el dibujo, pero si hay cruce, vale un punto. Entonces, estos tests permiten evaluar deterioro cognitivo
en las evaluaciones a gran escala en pacientes que consultan principalmente cuando ya tienen edad, consultan por faltas en la memoria. La apraxia del vestir. Esta es una alteración en el reconocimiento del cuerpo y su relación con los objetos y con el espacio en el cual se desplaza. Esta apraxia está relacionada con lesiones parietales derechas. Entonces, diré, pues hemos llegado a un resumen de lo que son las funciones corticales y que todos sus cerebros lo realizan todos los días y que pasan tan desapercibidos porque en el caso de todos ustedes funcionan a las mil maravillas, pero acá ya viene el gran problema que significa realizar un curso de fisiopato. ¿Por qué? A lo que decía anteriormente, vamos a suponer una lesión acá. Esta lesión acá, o para hacerlo más bacán ya, acá adelante, frontal, esta es la zona motora. Si hay una falla en la zona motora, esta falla en la lesión motora puede hacerles, y deben pensar ustedes, que puede ser de tipo vascular. Si hablamos de vascular, debemos pensar que este problema debe ser de un origen isquémico o hemorrágico. Entonces, si es isquémico o es hemorragia, estamos hablando de un ataque cerebrovascular. Y este ataque cerebrovascular, si es isquémico, también tiene una propia fisiopatología. Estamos hablando de la fisiopatología entonces del vaso arterial que va a llevar a un infarto, que es diferente a todo el proceso fisiopatológico de ¿qué? De una hemorragia intracerebral. Ambos son ACVs y ambos van a traer un déficit motor contralateral. Entonces, si vamos a ir a la pura fisiopatología, imagínense, solo de este tendríamos que hacer 2 patrones mínimos para explicar la fisiopatología de un trastorno motor. Pero si este trastorno motor no es vascular, sino es inflamatorio, una cerebritis, una inflamación de esta zona, este proceso se deberá a un virus, se deberá a una bacteria, se deberá a un parásito, será la tuberculosis, etc. Cada uno de ellos tiene también un propio proceso fisiopatológico. Esta es una déficit motor contralateral por una lesión que ocupe espacio. Y esta lesión que ocupe espacio será un tumor benigno, será un tumor maligno. Cada uno de ellos también tiene su fisiopatología. Y esta lesión que ocupa espacio y no es una tumoración, será pues un granuloma tuberculoso, será un granuloma específico, perdón, un granuloma parasitario, un granuloma bacteriano, un granuloma de tipo viral, micótico, etc. Si hablamos de trastornos degenerativos para el mismo problema, o desmielinizantes, llámese una esclerosis múltiple, o autoinmunes, una encefalitis autoinmune que empiece ahí, o carencial, tóxico, metabólico, genético, medicamentoso, todas estas son las probabilidades que deben pensar cuando ustedes van a explicarse un problema, digamos, en esta zona. Entonces, si vamos a hablar solo de la fisiopatología de cada uno de estos, es todo el año y no terminamos. Pero ¿será útil para ustedes? Yo creo que no. Lo que creo que es útil para ustedes, que están en la parte semiológica, y que es el curso que ustedes deben darle un gran valor, lamentablemente por estas circunstancias no están al lado de un paciente, pero por favor piensen que esa debe ser, cuando apenas se abran las prácticas, hagan historias. Hagan la historia pensando primero en la historia clínica y que debe tener un conocimiento nosológico previo. Y luego pónganse a pensar, esto que tiene el paciente es de origen vascular,
es inflamatorio, una lesión que ocupa espacio, es neurodegenerativo, desmielinizante, etcétera, etcétera. Esto es lo que a ustedes les va a hacer entender por qué una alteración acá trae un problema deficitario motor contralateral. La historia clínica, el examen físico, les va a permitir a ustedes plantear estas presunciones diagnósticas. Y una vez que ustedes tengan las presunciones diagnósticas, recién van a poder generar ustedes un plan de trabajo. Generando un plan de trabajo, recién van a poder ustedes llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Están mirando algo? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Entonces, seguimos. Volvemos al cuadro de origen. Ahora entienden por qué nos quedamos en que la fisiopatología que vamos a hacer nosotros, ¿no?, está dirigido a qué? A que tengamos los mecanismos generales que nos permitan explicar por qué ocurren los signos y síntomas de las diversas manifestaciones y las diversas manifestaciones asociadas. No vamos a hacer la fisiopatología pura de lo que es, por ejemplo, un ACV, sino vamos a entender para que ustedes puedan manejar esto. ¿Qué mecanismos van a originar, como el ejemplo que he puesto, una paresia? Entonces, si vamos con la conciencia, acá tienen 4 conceptos de conciencia. Tienen este, que es Pliny Posner, que este es un autor de Coma, darse cuenta de uno mismo y del ambiente que lo rodea. Un concepto bastante sencillo, pero que expresa lo que es conciencia. Y en su última edición pone que es el pleno conocimiento de uno mismo y sus relaciones con el entorno. Casi lo Doctor, mismo, solo que más bonito. doctor, disculpe, no se ve la Dime, diapositiva. a ver, ¿qué ven ahora ahí? Vemos la carpeta de archivos. De mis archivos. Así es. Sí, Ya. doctor.
¿Ven conciencia ahora? Sí, doctor, ahora sí se ve. Ahora sí son las Bueno, diapositivas, doctor. ahora sí, seguimos. Entonces, como les decía, acá tienen 4 conceptos. Y este PC, que es un concepto un huevo antigüita, significa personalmente algo que es importante porque la conciencia vendría a ser un estado funcional activo que depende del sistema nervioso central. En consecuencia, toda alteración de la conciencia ya deben pensar que es una afección del sistema nervioso central. Permite este estado funcional mantener en alerta al individuo y le permite advertir el ambiente que le rodea y reaccionar adecuadamente mediante actos intelectivos, volitivos, emotivos o instintivos. Entonces, para que recuerden, acá tienen la sustancia reticular activadora ascendente y todas sus proyecciones a las áreas corticales. Esta vendría a ser entonces la chispa que prende al área cortical. Entonces la conciencia, la activación de la conciencia va a depender de la sustancia reticular que se encuentra en el tronco cerebral y su perpetuación, porque va a existir una retroalimentación de la corteza acá, va a depender de la corteza cerebral. Entonces, nuevamente el mismo gráfico, donde pueden observar todas las funciones que ya hemos visto antes, y en resumen, sustancia reticular activadora ascendente, que va sus proyecciones al tálamo, estas tienen que tener relación con las funciones viscerales, las endocrinas, emotivas, instintivas o afectivas. Sustancia reticular activadora ascendente y se proyecta a la corteza, esta tiene que ver con los actos intelectivos y volitivos que, como hemos visto, ya los conocen. Entonces, la conciencia tiene 2 aspectos que tienen que ser evaluados. El fenómeno del despertar, cuya alteración máxima es el coma, y el contenido de la conciencia, cuya alteración máxima es la demencia. Fenómeno de despertar o el estado de vigilia. Acá tienen varios conceptos y esto ya se los he dicho en semiología. Si ustedes van a usar uno de estos libros, van a darse cuenta que no todos dicen lo mismo, ¿no? Excepto en que todos terminan en el coma y todos despiertan en un estado de alerta. Por ejemplo, 2017. En esta clasificación de Hankey no hay confusión. Y en esta del 2016 no hay obnubilación. En esta de acá, delirio está al lado de la confusión. Acá no hay delirio. Acá no hay letargo, acá sí hay. Entonces, esto trae como principal problema en que no se puede tener un concepto fijo de cada una de los patrones que van desde un paciente que está alerta hasta el coma. Y esto es porque tampoco existe un concepto único de lo que es el estado de la conciencia. Esto es la explicación por la cual ustedes deben describir el estado de la conciencia, más no ponerle un nombre a ese estado de la conciencia. Entonces, ¿qué cosa vendría a ser la somnolencia? Disminución del estado de alerta. La obnubilación, compromiso del despertar y ya aparece la atención. La confusión, hay desorientación, irritabilidad, somnolencia, apatía, hipoactividad e hipersomnia. Y el delirio, excitación emocional, hiperactividad, insomnio, percepción errónea de los estímulos sensoriales, alucinaciones y o miedo. Y el estupor es un paciente que está como dormido, solo despierta con estímulos intensos y repetidos. Cesan los estímulos y el paciente vuelve a quedar dormido. Entonces, el coma, que es el estado final,
es un paciente que permanece con los ojos cerrados, o sea, está dormido. No los abre ante órdenes o ante estímulos nociceptivos. Algunas veces puede reaccionar con movimientos de defensa, y eso es todo. Es incapaz de percibir o responder a estímulos externos o a las necesidades internas. Recuerden que el estado de coma no es una enfermedad, sino es la manifestación extrema de origen variable de daño cerebral. Entonces, si queremos hablar de la fisiopatología, es decir, quién origina el coma, acá tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos lesiones expansivas, llámense un tumor, acá tienen una tumoración con semejante cantidad de edema, acá tienen una tumoración cerebelosa, entonces esta sería supratentorial, esta vendría a ser una tumoración infratentorial. ¿Ambos pueden traer alteración de la conciencia y llegar al coma? Sí. Entonces, esta es una causa que explicaría el estado de coma de un paciente. Acá tienen un ataque cerebrovascular, trombótico, embólico o hemorrágico. Este es el origen que puede llevar a un paciente con coma. Sí. La localización va a traer la clínica. Pero, ¿cuál es la fisiopatología de la trombosis? Es diferente a la fisiopatología de la embolia y es diferente a la fisiopatología de lo que es la hemorragia. Otra causa, la hemorragia epidural o las hemorragias o los hematomas subdurales. En el lado izquierdo, en el lado que estoy señalando, mejor pongo mi puntero, acá pueden observar una fractura. Esta fractura va a lacerar, va a romper a una arteria, generalmente la meningia media. Esta arteria se rompe y va a salir, si quieren, la sangre y va a formar un hematoma epidural, esta es la dura, fuera de la dura, y como tiene un origen de tipo arterial, rápidamente va a generar un desplazamiento del parénquima cerebral, puede herniar, y esto si no se toma una actitud rápida para drenar, para sacar este hematoma, estas hemorragias epidurales van a matar al paciente. Pero al otro lado tenemos en azul. Entonces, si de este dibujo podemos aprovechar esta partecita de acá, o si quieren esta de acá, pueden darse cuenta que entre el cerebro y la meninge, el espacio en el cerebro de ustedes es virtual. Ustedes son jóvenes. Su cerebro está pegado al cráneo si ustedes quieren. Pero en las personas que ya tienen sus años, ya existe un espacio que no es virtual. Este cerebro se atrofia por la edad y genera un espacio. Este espacio va a permitir que el cerebro, por ejemplo, ante un golpe, tenga dónde moverse. Puede moverse adelante o puede moverse hacia atrás, puede moverse a un costado, porque existe todo un espacio que está acá, por ejemplo. Entonces el cerebro se ha atrofiado. Como este cerebro tiene cómo moverse, ustedes pueden ver acá la vena que va a ir al plexo venoso. Esta vena se rompe porque este cerebro juega. Al romperse esta vena, empieza a coleccionarse sangre venosa, que en este caso está en azul. Esta sangre venosa va a dar lugar a los hematomas subdurales. Entonces, sangre arterial asociado a fractura. Sangre venosa asociada a cualquier tipo de traumatismo. Una frenada en un automóvil, en una persona de edad, ¿puede generar esto? Sí. Esto es frecuente en pacientes de edad. Esto más en jóvenes. Acá no hay fractura, acá sí hay fractura.
hemorragia epidural, hematoma subdural. Otra explicación de lo que vendría a ser un origen de lo que es el estado de coma o de las alteraciones de la conciencia. Tumores primarios o secundarios. Fíjense, dibujo de Netter, la tomografía. Causa todo esto hipertensión endocraniana que puede llevar a alteración de todas las funciones cerebrales superiores, trastorno de la conciencia, coma, muerte. Abscesos. Acá tienen uno y miren la forma que tiene este. Ya ha generado tal edema que está desplazando a la línea media. Hay un colapso del ventrículo. El edema es marcado. Si hacen la línea, fíjense en todo el espacio que se ha ido el sistema hacia el otro lado. Este debe ser otro caso de hipertensión endocraniana, pero que el origen, ¿cuál es? Un absceso cerebral. Y si está localizado en este lado, este paciente debe tener una clínica deficitaria motora sensitiva contralateral. Y además puede traer crisis convulsivas, etcétera, etcétera, etcétera. La hemorragia subaracnoidea. Acá tienen todo el sistema. Acá está el polígono de Willis. Acá está las arterias vertebrales que van a dar lugar al tronco de la basilar. El tronco de la basilar se va a dividir en las cerebrales posteriores. Acá está el sistema carotidio, la cerebral anterior, la comunicante anterior, y ya tienen el polígono de Willis. Es en estas zonas, no es dentro del parénquima cerebral donde se van a formar los aneurismas. O sea, estos están fuera del territorio parenquimal. Entonces, cuando estos aneurismas se rompen, van a generar un sangrado que va a envolver al cerebro. Y esta es la hemorragia subaracnoidea que en muchos de los pacientes genera compromiso de conciencia rápidamente y muerte. Entonces, ustedes pueden observar acá, representa el aneurisma, se rompe el aneurisma y todo lo blanco que miran es la sangre que está en el espacio subaracnoideo y genera todo el cuadro clínico que se caracteriza principalmente por una cefalea de inicio súbito con o sin compromiso de conciencia. En este caso es una causa de compromiso de conciencia seguido de náuseas o vómitos. Sigamos con etiología, o sea, ¿quién explica el estado de coma? Entonces ya entramos a lo que es más grande, ¿no? O sea, son patologías mucho más no diré complejas, sino extensas en cuanto a cómo sería el mecanismo. Hay disfunciones cerebrales difusas, o sea, todo, o multifocales. Puede ser el coma el origen de ¿qué? De una meningoencefalitis. Estas meningoencefalitis, como ya he dicho, pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pueden ser autoinmunes, etc. Todas las encefalopatías. Es decir, acá tienen un trastorno encefalopático, o sea, un trastorno del encéfalo, pero secundario a un problema no cerebral. En este caso será hepático, urémico, hipertensivo, carencial. Trastornos iónicos y del equilibrio ácido-básico, encefalopatías de origen respiratorio, trastornos endocrinos, frecuentemente la descompensación diabética, intoxicaciones exógenas, los estados epilépticos o los estados post-crisis convulsivas, infartos cerebrales múltiples, colapsos cardiocirculatorios, hipotermia e hipertermia, o etiologías mixtas y en algunos casos no especificadas. Entonces, todas estas etiologías tienen por sí mismo, y permítanme insistir, una fisiopatología propia. Acá en este cuadro tenemos la epilepsia. La epilepsia, por ejemplo, tiene una propia fisiopatología. Pero en este caso, y eso quiero que me entiendan, ¿por qué apuntamos a que ustedes tengan esto?
para que puedan pensar quién está generando la clínica de sus pacientes. Y así nos explicaremos qué es lo que este paciente tiene, basándose en los grandes síndromes, basándose en las grandes etiologías. Cuando lleguemos allá al curso que ustedes van a llevar en quinto año, conversaremos un poco más detenidamente de cada una de las patologías de la neurología, llámese pues desde las cefaleas, epilepsias, Parkinson, esclerosis múltiple, ACV, etcétera, etcétera. Entonces, a estas alturas de su formación es vital que tengan en mente estas cosas, esto como origen que explique el estado de coma, como origen de que puede explicar un problema motor. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente está alerta, somnoliento, obnubilado? No olviden, la confusión y el delirio están en el mismo nivel, estupor y coma. Este coma va a tener una evolución favorable en la gran mayoría, o va a pasar a estos dos estados, que son el estado vegetativo y el estado vegetativo persistente. Este estado vegetativo va a ir a lo que se llama el estado de mínima conciencia. Todo lo que hemos visto ahora de la conciencia viene a ser el fenómeno del despertar, cuya máxima alteración es el estado de coma. Y el otro compromiso sería de la conciencia, es el contenido de la conciencia cuya alteración máxima es la demencia. Entonces, ¿qué es la demencia? Es la reducción de las funciones cerebrales superiores. Esto es una disfunción cerebral difusa, multisistémica o multifocal. Estas son consecuencia de enfermedades crónicas cerebrales o sistémicas. Y como síndrome demencial van a encontrar que pueden presentarse a cualquier edad. No demencia es sinónimo de Alzheimer. Este síndrome puede ser causado por diversas enfermedades crónicas. Pueden ser progresivas o regresivas. Pueden ser irreversibles o reversibles. Pueden tener una etiología conocida o desconocida y pueden ser curables o incurables. Entonces, hablar de demencia es todo esto. Entonces, si ustedes escuchan demencia y se imaginan a un paciente con Alzheimer, este Alzheimer vendría a ser una demencia con un síndrome incurable, de etiología desconocida, que vendría a ser progresiva. No está causado por una enfermedad crónica y no se presenta a cualquier edad, sino después de los 55 años, más o menos. Pero si ustedes tienen un paciente que tiene un cuadro demencial, que tiene como origen un hidrocéfalo a presión normal, este puede presentarse a cualquier edad. Puede ser causado por distintas enfermedades, algunas veces no se demuestra. Puede ser regresivo, sí. Puede ser reversible, sí. Puede tener etiología conocida, sí. Y puede ser curable. Entonces, el término demencia involucra todo esto, pero no es un sinónimo de la enfermedad de Alzheimer. Bien, doctores. ¿Alguna pregunta? Bueno, ese silencio, o no se han dormido, o no han entendido nada, o han entendido todo. Mañana la clase, 8:30. Muy bien, hasta Sí, mañana. doctor, mañana clase a las 8:30. Muy bien, cuídense. Hasta mañana, Chao. doctor. Mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Mañana. Ah. Hasta mañana, doctor. Chao, chao.